Para comenzar, es necesario comprender que el estudio biológico del cerebro permite describir procesos de enseñanza que se dan en los estudiantes de forma individual. Es decir, aunque la ciencia nos explica cómo funciona en general el cerebro del ser humano, eso también a la vez permite identificar el por qué se dan situaciones particulares de aprendizaje en determinados estudiantes. Teniendo en cuenta que casi todo el conocimiento y lo relativo a la intelectualidad se desarrolla en el hemisferio izquierdo y que por otro lado el hemisferio derecho permite el reconocimiento de los contextos, es importante que desde los procesos educativos se creen estrategias que promuevan la interacción del hemisferio derecho con los procesos académicos del izquierdo, puesto que es la única forma de hacer aprendizajes significativos. Ejemplo, cuando un tema de historia se compara con situaciones políticas actuales. En el estudio del cerebro se ha determinado que éste asimila más fácilmente lo que considera importante, y dentro de lo que se considera importante cabe destacar lo que el cerebro percibe como novedoso, diferente y creativo, ya que le permite crear conexiones en la memoria de trabajo para luego pasar a la memoria a largo plazo. Aplicado a la educación, se puede decir que es necesario innovar para que el estudiante genere un valor significativo a un conocimiento, y este quede alojado en la memoria a largo plazo. Ejemplo, cuando en una clase de biología un tema como la visión celular se muestre en un anime. Tomando como punto de partida la teoría de Hebb y posteriores investigaciones, el cerebro establece una red de conexiones que se conoce como consolidación. Dicha consolidación permite que la memoria, junto con tres elementos, como la organización, el repaso y la elaboración, propicien los aprendizajes en la educación. Un ejemplo es cuando un docente enseña la historia uniendo acontecimientos a partir de causas y consecuencias. La sinapsis neuronal que se da en un estudiante adolescente son fruto de un proceso bastante complejo, determinado por la edad. Es decir, el cerebro de un estudiante está en una etapa de acondicionamiento provocado por cambios biológicos, como los cambios que se dan en los lóbulos frontales al expandirse. Por lo tanto, la pedagogía de un docente debe estar enfocada en la claridad y en las tareas definidas que se transmiten a un cerebro en coyuntura. Ejemplo, cuando en una clase de español un adolescente reconoce y diferencia las diferentes clases de textos a partir de una definición coherente. Si bien la formación del lenguaje está condicionada por factores dados en el vientre, es cierto que en los primeros años de vida se dan los refuerzos más importantes en el proceso de adquisición del lenguaje. El ambiente se convierte en un elemento crucial, pues es ahí donde un niño escucha los primeros fonemas que más adelante le permitirán estructurar un lenguaje más complejo. Ejemplo, en clase los niños reconocen a través de dibujos la conexión de los sonidos con algo de su entorno. Las emociones conducen al aprendizaje, puesto que éstas inciden en reacciones químicas que se dan en el cerebro, como sucede con la epinefrina y norepinefrina, las cuales contribuyen al ejercicio de la memoria. Ahora bien, es importante pensar en qué clase de emociones refuerzan el aprendizaje y que pueden vincular el conocimiento. Ejemplo, cuando un tema de religión se relaciona con dudas existenciales de un joven y se ponen en discusión en una clase. Como sostiene Chung en el capítulo 2, abro comillas, desde una perspectiva neurocientífica el aprendizaje es el proceso de construir y modificar conexiones y redes nerviosas, cierro comillas. La tarea y la misión desde las aulas de clase y las instituciones educativas es crear estrategias y metodologías que provoquen estas conexiones neuronales, pues no hay ningún conocimiento ni tampoco ningún cambio que no pase primero por la biología del cerebro.